Hoy el gobierno porteño extendió por 2 semanas el plazo para adherirse al telepase para circular por las autopistas de la ciudad. Aquellas personas que no realicen el trámite antes del 28 de septiembre deberán pagar una multa que representa el doble de la tarifa. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. A través de un decreto, el gobierno porteño instruyó a la Procuración a iniciar una acción judicial para que la quita de los fondos sea declarada inconstitucional y se suspenda. Diego Santilli afirmó que el diálogo con Nación se lesionó. En tanto, Alberto Fernández aseguró que a algunos les duele renunciar a los privilegios y el ministro Guado de Pedro manifestó que debe haber diálogo, pero no de sordos y pícaros. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, adelantó que la gestión de la pandemia en el área metropolitana continuará como hasta ahora, a pesar del conflicto por la coparticipación. El funcionario destacó la importancia de la cooperación durante la crisis sanitaria y señaló que en la ciudad se atiende a muchos pacientes de la provincia de Buenos Aires. Y por un paro podría haber desabastecimiento de combustible el fin de semana. La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible no acató la conciliación obligatoria y frenó desde esta mañana la salida de camiones de las refinerías. Los gremialistas reclaman una recomposición salarial. Al menos 11 personas murieron luego de 3 noches de protestas contra la violencia policial en Colombia. Las manifestaciones comenzaron por la muerte del abogado Javier Ordóñez tras haber recibido descargas eléctricas por parte de agentes policiales. El gobierno pidió perdón y anunció que se investigará lo sucedido. Y Lionel Messi podrá jugar el primer partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 frente a Ecuador, ya que prescribió la sanción que le fue aplicada en la Copa América de Brasil 2019. El encuentro será el 8 de octubre en la cancha de Boca Juniors. A través de un decreto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó a la Procuración iniciar una acción judicial para que se declare inconstitucional y nulo el decreto presidencial que determinó la transferencia de un punto de la coparticipación de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. La solicitud remarca que se trató de un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional. El decreto firmado del gobierno porteño menciona un artículo de la Constitución Nacional que establece que no puede haber transferencia de competencias, servicios o funciones sin que haya una reasignación de recursos aprobada por la ciudad y, si corresponde, por el Congreso. También menciona un convenio de octubre de 2019 en el que el gobierno porteño y el Estado Nacional acordaron que es razonable el coeficiente que recibe la ciudad. Y finalmente se instruye al Procurador General a solicitar una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto presidencial. También pide que se recompongan los fondos que dejen de ingresar, incluidos los intereses. En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fernán Quiroz, adelantó que frente a la disminución de fondos priorizarán las funciones esenciales que son la salud, la educación y la seguridad. Aseguró que adaptarán el presupuesto del año que viene para que se pueda mantener la calidad de esos servicios. Recordó que al comienzo de la pandemia fue Rodríguez Larreta quien derivó partidas del presupuesto hacia áreas de salud y seguridad. Las autoridades señalaron que la quita de fondos representa el 9% de los ingresos de la ciudad y recordaron que durante la pandemia bajó la recaudación. Durante el anuncio de nuevas obras públicas para 5 provincias, el presidente Alberto Fernández afirmó que con el traspaso de los fondos no está sembrando discordia, sino igualdad. Expresó que está cumpliendo con su palabra de construir un país federal a través de políticas que favorezcan a las mayorías. Este es un país muy desigual y que por lo tanto hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros. Y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros. Porque el perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita. En todo caso, el perjuicio, también entre comillas, es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias
que existen en la Argentina. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, transmitió por la señal de Presidencia un mensaje grabado. Aseguró que desde el primer día mostraron vocación de diálogo y consenso. Señaló que si es inconstitucional el decreto de Fernández, también lo es el del año 2016. Remarcó que se está transfiriendo más dinero de lo que requiere el funcionamiento de la policía y aclaró que desde principios de año conversaron con el gobierno porteño acerca del monto que debían devolver. Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos. El costo funcional de la policía equivale a menos de 1 punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima. En la misma línea, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó que la medida es constitucional y que tiene como objetivo dar marcha atrás con otro decreto firmado durante la gestión de Mauricio Macri, con el que se habían aumentado los recursos de la ciudad. En 2016 el porcentaje subió a 3,75 y en 2018 se redujo al 3,5%. Cafiero aseguró que el Estado Nacional mantendrá los recursos para la policía porteña y aclaró que enviarán el dinero que consideren que es estrictamente necesario. Además reconoció que hacía mucho tiempo que no hablaban con las autoridades porteñas de la eventual quita de fondo. En los últimos tiempos hace mucho que no hablábamos de este tema. Y entonces es real. Se le avisó como él contó. Se le avisó de la decisión, se le comunicó la decisión el mismo día. Ahora, esto es algo que se venía tratando hace mucho tiempo. Y necesitan del auxilio. El presidente Alberto Fernández también aseguró que el diálogo nunca se rompe y que seguirán conversando, a pesar de que a algunos les duela renunciar a los privilegios, agregó. El mensaje lo expresó luego de que el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, afirmara que se lesionó el diálogo con Nación. Esto ocurre en el Día del Maestro. Definitivamente se lesionó el diálogo, ¿no? Me llamó el secretario general de la presidencia, Julio Vitoelo. ¿Y qué te dijo? Y lo que le dije, me llamó que a veces dije, mira, tenemos una decepción muy fuerte. Nosotros trabajamos mucho con Horacio para poner un equilibrio, para hacer una Argentina distinta, para entender que la grieta nos llevó a donde nos llevó como argentinos. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué así? ¿Por qué en este momento? El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, adelantó que su relación con sus pares de Nación, Ginés González García, y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, seguirá siendo personal y profesional. Aseguró que no habrá cambios en la metodología de trabajo conjunta del área metropolitana por la pandemia, en medio de las diferencias por la coparticipación. Esto es una pandemia, las pandemias no dan espacio para relacionarse por las diferencias, sino necesitan de los encuentros, de las colaboraciones, de la cooperación, porque estamos hablando del dolor y de las vidas humanas, de manera que nosotros vamos a seguir exactamente igual a como venimos trabajando hasta el día de hoy. Quiroz destacó la importancia de la cooperación en tiempos de pandemia. Además, el funcionario destacó que históricamente la ciudad destina el 50% de su sistema ambulatorio y el 30% de las salas de internación a pacientes de la provincia de Buenos Aires. En tanto, entre los reportes matutino y vespertino del Ministerio de Salud Nacional se sumaron 241 muertos en el país. Son en total, hasta ahora, más de 11.000 los fallecidos por coronavirus. Hoy se registraron más de 11.500 casos en 24 horas en todo el país y de esta manera hay más de 535.000 contagiados desde que empezó la pandemia, con 400.000 recuperados. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se registraron 1.215 nuevos casos y el total
asciende a 109.072. ¿Qué sucede en la provincia de Buenos Aires? Los nuevos contagios reportados fueron 5.732, lo que suma un total de 322.238 casos confirmados en territorio bonaerense. Santa Fe registró 930 casos, Mendoza 695, Tucumán 472, Salta, Río Negro, Jujuy y Córdoba más de 300 contagios en el último día. La cantidad de internados en terapia intensiva subió a 3.093, representa una ocupación de camas del 61,7% en el país y del 68,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Además, la viceministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó que se bajó a 17 la cantidad de áreas con transmisión viral comunitaria luego de la contención en Santa Rosa y otras 2 ciudades de La Pampa. Sin embargo, ahora se trabaja para contener brotes en San Luis, San Juan y Córdoba. Continúa la atención en el sistema sanitario en General Roca, en Río Negro, en Río Gallegos, en Santa Cruz, en el Gran Mendoza, en el Gran Rosario, en Orán y Tartagal en Salta y en San Salvador de Jujuy y los poblados cercanos. Las zonas peatonales transitorias ya funcionaban en Devoto, Caballito y el Casco Histórico. A partir de hoy habrá 2 nuevas en Belgrano, una en Recoleta y otra en Palermo. El objetivo es alcanzar las 85 cuadras peatonales distribuidas en 15 comunas. En estos círculos estarán las mesas. La distancia de 1,5 metros entre una y otra está calculada milimétricamente. Los trabajos son en la calle Nicaragua entre Dorrego y Arévalo, que será peatonal de 17 a 24 a partir de hoy y durante fines de semana y feriados hasta nuevo aviso. Esta cuadra fue una de las zonas señaladas por no respetar los protocolos en la apertura de bares el fin de semana pasado. Por eso, las obras son supervisadas permanentemente por Claudia y Fernanda, responsables de que el diseño en la calle responda exactamente igual al que figura en el plano. Nosotros tenemos muy en cuenta cuál es la calle, cuánto mide la vereda, cuántos espacios se pueden colocar, que exista siempre un carril de emergencia, le llamamos, que en realidad es de emergencia por si pasa una ambulancia, pero también es el carril para que los frentistas, los que viven en la cuadra, puedan acceder a sus viviendas. O sea, la idea es que pueda funcionar la actividad, pero el resto de la cuadra y los habitantes no se vean afectados por estas intervenciones. Todo sucede ante la atenta mirada de vecinos y curiosos que observan las obras desde adentro de sus casas, pasando por la esquina o incluso mientras pasean al perro. Me parece perfecto, sobre todo porque se suele acumular mucha gente en las veredas. Así que teniendo la peatonal me parece muy buena la iniciativa. Me parece que está buena porque en un contexto donde estábamos complicados todos los gastronómicos hace rato, hace como 6 meses, la vereda por lógica tiene metros cuadrados que normalmente no alcanzan para lo que uno tiene, lo que tendría que tener, y la verdad que ayuda bastante. Las otras esquinas que serán peatonales a partir de hoy son Juramento entre Cabildo y Ciudad de la Paz, Echeverría entre Conde y Freire, también Junín y la calle Larrea, en el barrio de Recoleta. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, adelantó que el tribunal va a dar una respuesta adecuada a derecho con respecto a los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Los 3 magistrados elevaron hace 2 semanas un persaltum a la Corte, o sea, un recurso para evitar ser trasladados de sus actuales cargos como se pretende en el Senado con mayoría oficialista. Rosenkrantz no anticipó cuál será la postura del tribunal, pero sí aseguró que los planteos de los jueces son excepcionales y merecen un análisis con detenimiento. El Banco Central importará 400 millones de billetes de 1.000 pesos desde Brasil, así lo afirmó un diario del país vecino. Según se explicó en el artículo periodístico, la medida es para satisfacer la alta demanda de efectivo esperada para fin de año. La demanda no podrá ser abastecida con la producción nacional porque, según explicaron, está reducida por la falta de personal a causa de la pandemia. La fabricación le costará al gobierno argentino más de 20 millones de dólares. El gobierno argentino desistió de la candidatura de Gustavo Vélez para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y se abstendrá en la votación. De esta manera, el candidato de Donald Trump, Mauricio Claver,
Carone quedó sin competidores. El Ejecutivo argentino había propuesto a Vélez para frenar la estrategia de los Estados Unidos y logró apoyo de la Unión Europea y de México, pero hubo escaso apoyo en el resto del continente. Claver Carone será el primer estadounidense a cargo del organismo en la historia. Un grupo de directivos y docentes de jardines maternales se concentraron en el centro porteño para exigir la reapertura progresiva de las salas, el derecho a la educación de todas las infancias y también para recibir ayuda económica, apoyo económico y evitar así los cierres de las instituciones. Decenas de autos rodearon la zona del Obelisco bajo el reclamo de una ayuda económica por parte del Estado y hacer visible la problemática de que ya son 500 los jardines maternales cerrados en el país. La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles comenzó un paro por tiempo indeterminado en las principales refinerías del país a raíz de un reclamo salarial y advierten que podría haber faltante de combustible en los próximos días. Además, se inauguró el primer autocine bajo techo de la ciudad, así que quédense porque tenemos estos temas y muchos más en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, mucosidad, tos seca. En caso de presentar estos síntomas, llama al 107. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Eso que otros llaman distorsión, para ellos es lo que está justo en su lugar. Esta misa metalera, presentando nuevos artistas, nuevos valores de este género musical que es el metal criollo y argentino. Puro Heavy. Sábado medianoche. Canal de la Ciudad. La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles comenzó en la medianoche de hoy un paro por tiempo indeterminado en las principales refinerías del país. El motivo es un reclamo salarial y advierten que podría faltar combustible en los próximos días. La medida afectará principalmente a los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, dado que las ubicadas en Neuquén y Mendoza están representadas por su mayoría por otro gremio. Desde la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles reclaman un incremento del 13,5%, bien, 13,5% correspondiente a paritarias del año pasado. Las empresas que manejan la provisión de las estaciones de servicio Shell, Action y Puma afirmaron que podía haber desabastecimiento durante el fin de semana. Pedro Milla, que es secretario general del gremio, precisó que el paro es por tiempo indeterminado y que el abastecimiento quedó totalmente parado. El día jueves a la tarde nos confirman directamente de que no están en condiciones de dar el 13,5 ni tampoco empezar a trabajar en el paritaria de 2020. Sí. Nosotros el paro lo hicimos por tiempo indeterminado. Si acá no hay una señal, ninguna mesa de diálogo con respecto al tema de nuestro pedido, seguramente en las próximas 48 horas se va a empezar a desabastecer, digamos, el tema del consumo interno en las estaciones de servicio, ¿no? La Sociedad Rural habilitó su propia sala de autocine concesionada por el complejo Atlas. A partir de hoy y durante el fin de semana se van a proyectar películas de Disney y como la sala está bajo techo no se suspende por mal tiempo. Que la quietud de la Rural no los engañe. El ingreso de Cerviño al 4400 ya está habilitado para recibir a los autos. Luego de hacer el ingreso por el pabellón amarillo, los 120 vehículos que podrán ingresar por función se ubicarán en el pabellón verde ante una pantalla de 14 metros por 8.
El precio de las entradas es 1.200 pesos más 300 de cargo por servicio por vehículo y pueden acceder hasta 5 pasajeros. Luego de las proyecciones de Coco y Pantera Negra el viernes, seguirán el sábado 12 Unidos a las 16:30, The Avengers a las 19:15 y Bohemian Rhapsody a las 22:25. En tanto, el domingo proyectarán Unidos a las 16, Frozen 2 a las 18:45 y Star Wars The Force Awakens a las 21:30. Las entradas se adquieren hasta 2 horas antes de la función en cinesatlas.com. Durante la proyección se podrá pedir comida por WhatsApp. Israel volvió a superar los 4.000 casos diarios en la segunda ola de contagios de COVID-19 y prepara una cuarentena estricta. Tras 4 días consecutivos con récords de infectados, el gobierno evalúa un plan de cierre total propuesto por el gabinete de emergencia. En la primera etapa se establecerán 2 semanas de aislamiento en las que los ciudadanos no podrán alejarse más de 500 metros de su domicilio. La medida, que coincide con la celebración del Año Nuevo Judío y del Día del Perdón, solo permitirán el rezo en espacios abiertos. Y mientras Italia prepara el reinicio de clases previsto para el próximo lunes, se detectaron 13.000 contagios de coronavirus entre el personal docente. Se trata del 2,6% del 500.000 de trabajadores de la educación que participó de una campaña de testeos masivos. El país reportó más de 1.000 casos y 10 fallecidos en el último día. El primer ministro Giuseppe Conte afirmó que reforzarán las medidas en las escuelas. Per ripartire bene, occorrerà uno sforzo collettivo. Mettiamo già in conto che ci saranno anche nuovi contagi a scuola. Abbiamo però predisposto linee guida, regole, un prontuario per affrontare queste difficoltà. Tercera noche de protestas contra la violencia policial en Colombia, con epicentro en Bogotá. Son al menos 11 los muertos en las manifestaciones y enfrentamientos con la policía tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien recibió descargas eléctricas por parte de los agentes que lo detuvieron. El ministro de Defensa publicó un video en Twitter pidiendo perdón por las violaciones que hubiera cometido la policía y aseguró que suspendieron a los agentes involucrados y que se investigará la muerte de Ordóñez. La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. El Congreso de Perú votará una moción que determinará si el presidente Martín Vizcarra continuará o no en su cargo. Un grupo de 31 legisladores presentó la denominada moción de vacancia tras haber declarado la incapacidad moral del mandatario investigado por una supuesta contratación irregular por $50.000. Vizcarra denunció un vil intento por desestabilizar a Perú y afirmó que no renunciará. Y los incendios sin precedentes avanzan sobre la costa oeste de los Estados Unidos. Al menos 15 personas murieron y más de 500.000 tiene órdenes de evacuación. California y Oregón registran récords históricos de superficies quemadas con más de 70.000 hectáreas arrasadas. Las zonas afectadas por el fuego quedaron cubiertas por ceniza en medio de una nube naranja que cubre la superficie. Aún hay decenas de focos activos. Y es la protesta de los refugiados de la isla griega de Lesbos, luego de haberse quedado sin vivienda por el incendio que arrasó al mayor campamento de migrantes de Europa. Los refugiados reclaman salir del lugar mientras se instalaron carpas temporales y las autoridades de la Unión Europea anunciaron que van a construir nuevas instalaciones. El fuego dejó a más de 12.000 personas sin lugar donde dormir.
Y Lionel Messi, que podrá jugar el primer partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 frente a Ecuador, ya que prescribió la sanción que le fue aplicada en la Copa América de Brasil 2019, cuando fue expulsado en el partido frente a Chile. La posibilidad de que Messi esté habilitado para jugar se da porque por la pandemia se trasladó el comienzo de las eliminatorias de marzo a octubre, y como la expulsión fue el 6 de julio pasado, del año pasado, mejor dicho, se superó el año de alcance de la sanción. El encuentro va a ser el 8 de octubre para todos los fanáticos del fútbol y de Messi en el estadio de Boca Juniors. Y ahí lo vemos, al técnico del Barcelona, al Ronald Koeman, que se refirió a Lionel Messi, a quien calificó como el mejor. ¿Y qué va a decir, no? Koeman sostuvo que el argentino es un jugador importantísimo y ya demostró durante muchos años. Y además señaló Koeman que ojalá lo pueda repetir también esta temporada. Messi en su forma de físico es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años, y ojalá que pueda repetir también para esta temporada. Y se reportaron 8 nuevos casos de coronavirus en el plantel de los Pumas, que se suman a otros 13 contagiados anteriores. Según informó la Unión Argentina de Rugby, entre los casos positivos hay miembros del cuerpo técnico y jugadores quienes fueron aislados y están en buen estado de salud. Además, se confirmó que el Rugby Championship 2020 se jugará en Australia entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre y contempla la disputa de 12 partidos y en el formato de ida y vuelta. Se viene el fin de semana, vamos a ver cómo va a estar el tiempo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el radar aún tiene y muestra posibilidad de lluvias o lloviznas aisladas en la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado con 15 grados de térmica. ¿Qué pasa en la madrugada? Empieza a despejarse lentamente. Una mañana parcialmente nublada con una mínima esperada en 10 grados de térmica. Por la tarde sube la temperatura sin cambios en el cielo, la máxima de 18 grados. Una noche despejada con 12 de térmica. El domingo, agradable, soleado, 9 de mínima, 21 de máxima. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos una semana más en Noticias a las 20:30. Nos reencontramos el día lunes. Ahora quédense en el canal de la ciudad, que llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Nosotros nos reencontramos nuevamente a las 22 con